Bienvenidos todos a la presentación del tema de endomembranas. Esperamos ser de utilidad para su proceso de aprendizaje. Nos hemos esforzado en proporcionarles recursos para no detener el conocimiento. Aprovéchenlo. El sistema de endomembranas está formado por distintos organelos que poseen dos características en común. Primero, todos poseen membrana y segundo, están íntimamente relacionados entre sí desde el punto de vista funcional. Esta relación que mantienen se debe a las vesículas que interconectan al resto de los componentes del sistema, llevando y trayendo sustancias de unos a otros. Cada una de las membranas internas de las células eucariotas que dividen la célula en compartimentos funcionales y estructurales denominados organelos es una diferencia respecto a las células procariotas que carecen de endomembranas y de organelos. El sistema de endomembranas divide dos compartimentos, el citosólico y el intraluminal, relleno de un fluido similar al del citoplasma. El retículo endoplásmico es el componente más desarrollado del sistema. No debemos de olvidar las características de las dos capas de lípidos que ya conocemos y que hemos aprendido en clases anteriores. El flujo de vesículas entre organelos del sistema endomembranoso es constante. Las vesículas que se forman de la membrana de una función específica como mencionamos anteriormente, por ejemplo, dentro de ellas en el retículo endoplásmico rugoso esto se refiere a proteínas solubles y también proteínas integradas en la membrana. Estas viajan a través de las vesículas. El proceso se explicará en las próximas diapositivas, donde continúa y finaliza su modificación y ahí se empaquetan hacia la membrana que la forma, que puede ser llamamos gemación dentro de la misma y al momento fuera de la vesícula se fusiona la membrana receptora y descarga su contenido dentro del lumen y la membrana receptora crece de tamaño de la vesícula que recibe. Ese momento se llama fusión. El tamaño de las membranas permanece constante debido a que la membrana receptora también forma vesículas que retornan a la membrana donante, así el tamaño de las membranas se mantiene en equilibrio. El tráfico vesicular está dirigido por la cobertura que adquieren las vesículas en las membranas donde se forman. Así podemos observar que las vesículas que se forman en el retículo endoplásmico rugoso y que se dirigen al aparato de Golgi se recubren de la proteína llamada COP2. Esta vía la conocemos como anterógrada. Las vesículas que se forman en la membrana del aparato de Golgi y se dirigen al retículo endoplásmico rugoso se recubren de la proteína llamada COP1. Esta vía la conocemos como vía retrógrada. En el esquema observamos una cobertura más, la proteína clatrina, que recubre las vesículas que se originan desde la región trans del aparato de Golgi y que serán explicadas con el tema de la siguiente semana. Cuando hablamos de un complejo proteico, sabemos que estamos refiriéndonos a un conjunto de proteínas que realizan una función común. En este caso, el recubrimiento de una vesícula para proteger, organizar y dirigir su contenido. El nombre de COP deriva de los vocablos en inglés que significan complejo proteico de recubrimiento. Los componentes básicos de la cubierta COP son SAR1, SAR1GEF, SEC23 y SEC24 y SEC13 y SEC31. SEC significa complejos transportadores de diversas membranas. El primer paso para la formación de una COP2 es la activación de las proteínas GTPasas SAR1 por parte de SAR1GEF. Esto lleva a que SAR1 pueda insertarse en la membrana del retículo. Esta inserción recluta a SEC23 y SEC24. SEC23 modula la actividad de SAR1. Las cargas, o sea, las proteínas,
a transportar por estas vesículas son capturadas por SEC24. Las moléculas a transportar, o sea, las proteínas, pueden ser integrales de membrana o solubles. En este último caso, necesitan de receptores transmembrana para ser captadas. La agregación de estas proteínas más las de carga genera un complejo molecular estable que recluta proteínas de la cubierta externa, que son las proteínas SEC13 y SEC31. Estas se ensamblan formando una estructura geométrica, pero con cierta flexibilidad. Tras la escisión, o sea, la gemación de la vesícula, la cubierta externa se libera debido a la hidrólisis de GTP de la SAR1. La formación de una vesícula realmente es un proceso ordenado de recubrimiento y reclutamiento de moléculas. En una vesícula, la proteína puede viajar de tres maneras: como proteína transmembrana, como proteína unida a un receptor de membrana o como una proteína disuelta en el contenido de la vesícula. En el esquema observamos en el paso 1 cómo una vesícula se origina del retículo endoplásmico rugoso con un marcaje adecuado y se dirige al aparato de Golgi. Cuando llega a su destino, el primer paso es un reconocimiento inicial o anclaje. Esto requiere que haya una especie de etiqueta, a modo de código postal en la vesícula, que sea reconocida por el compartimento con el que se ha de fusionar. Este reconocimiento inicial es similar al de una caña de pescar anclada en el compartimento diana, que reconoce y ancla, o sea, pesca una vesícula. Las cañas de pescar son unos complejos proteicos asociados a las membranas del compartimento diana. La presencia de estas moléculas es suficiente para capturar vesículas y su localización diferencial en los diferentes compartimentos del Golgi, cis, medio y trans, permite seleccionar qué vesículas se capturan en cada dominio. El mecanismo de fusión de una vesícula con su compartimento diana es complejo y muy selectivo, puesto que la célula debe asegurarse que una vesícula solo se fusiona con aquel compartimento para el cual las moléculas que transporta han sido destinadas. KDEL es una secuencia en la estructura aminoácidica de una proteína que impide que la misma sea secretada por el retículo endoplásmico. Una proteína con una secuencia funcional KDEL, al ser reconocida, será recogida por el aparato de Golgi y será devuelta al lumen del retículo endoplásmico por transporte retrógrado. La abreviatura KDEL está formada por las letras correspondientes a cada aminoácido que la forma, donde los significados son K-lisina, D ácido aspartico, E ácido glutámico, L leucina. KKXX es otra secuencia aminoácidica situada en el extremo carboxilo terminal de una proteína responsable de la recuperación de proteínas de membrana del retículo endoplásmico desde el aparato de Golgi también. La señal interacciona con el complejo proteico COP1 para dirigir hacia el retículo endoplásmico desde el extremo cis del aparato de Golgi mediante transporte retrógrado. K significa lisina y X cualquier otro aminoácido. Las proteínas SNARE son proteínas transmembrana, de las cuales hay dos tipos, la V-SNARE y la T-SNARE. La V-SNARE se incorporan en las vesículas durante la formación en el compartimento de la membrana donde se forma la vesícula, y las T-SNARE se encuentran en las membranas del compartimento diana. La interacción entre V-SNARE y T-SNARE provoca un acercamiento mucho mayor de las membranas de las vesículas y del compartimento diana, liberando además la energía necesaria para la fusión de ambas membranas. Sin embargo, para la fusión de la membrana vesicular y del compartimento fuente, otras proteínas parecen cooperar con las proteínas SNARE.
Las NARE son otra capa de especificidad en el reconocimiento del compartimento diana por una vesícula determinada. En esta imagen podemos observar el flujo de una vesícula desde su origen hasta su destino. El retículo endoplásmico es un complejo sistema reticular de membranas dispuestas en forma de sacos aplanados o cisternas y túbulos que están interconectados entre sí compartiendo el mismo espacio interno. Sus membranas se extienden desde la envoltura nuclear hasta las proximidades de la membrana plasmática, llegando a representar más de la mitad de las membranas de una célula, pudiendo ser 10 veces mayor que la de la membrana plasmática. El retículo organiza sus membranas en regiones o dominios que realizan diferentes funciones. Las cisternas y túbulos que poseen ribosomas asociados se han denominado tradicionalmente como retículo endoplásmico rugoso, mientras que los túbulos sin ribosomas asociados se agrupan como retículo endoplásmico liso. La principal característica que distingue el retículo endoplásmico rugoso del liso es la presencia de ribosomas adosados a la cara citosólica de su membrana. La principal misión del retículo endoplásmico rugoso es la síntesis de proteínas, las cuales irán destinadas a diferentes lugares, como el exterior celular, el interior de otros organelos que participan en la ruta vesicular, como los lisosomas, o los que formarán parte integral de las membranas, tanto plasmática como de otros organelos de la ruta vesicular. Las proteínas transmembrana de la membrana plasmática se sintetizan en el retículo endoplásmico. Además, el retículo endoplásmico rugoso tiene que sintetizar proteínas para sí mismo, denominadas proteínas residentes, las cuales, para ser retenidas, deben poseer una secuencia de 4 aminoácidos concretos localizados en el extremo carboxilo. Hemos de mencionar que algunas proteínas se deben de sintetizar en ribosomas libres que nunca se van a adosar a la superficie de la membrana del retículo endoplásmico. Esto está asociado con el destino que han de tener estas proteínas. Aquí, por ejemplo, podemos observar que las proteínas que están destinadas a la mitocondria, a los peroxisomas y al núcleo se sintetizan en estos ribosomas libres, y otras como por ejemplo proteínas que deben ser secretadas desde dentro de la célula o proteínas de la membrana celular, esas se tienen que sintetizar en ribosomas adosados al retículo endoplásmico. El proceso de la síntesis de proteínas solubles en el retículo endoplásmico rugoso comienza con la unión de un ARN mensajero a un ribosoma. Lo primero que se traduce de estos ARN mensajeros es una secuencia inicial de nucleótidos a partir de la cual se sintetiza una cadena de unos 70 aminoácidos denominada péptido señal. Una molécula conocida como SRP, secuencia de reconocimiento de señal, reconoce al péptido señal y enlentece el proceso de traducción. El complejo formado por ribosoma, ARN mensajero, péptido señal, más el SRP, difunde por el citosol hasta chocar con una membrana del retículo endoplásmico a la cual se une gracias a la existencia de un receptor de membrana que reconoce al SRP. Todo el complejo anterior interacciona con un translocador, que es un complejo proteico transmembrana que forma un canal por el cual penetra la cadena polipeptídica naciente hacia el interior de la cisterna del retículo endoplásmico. El péptido señal queda unido al translocador, mientras que el resto de la cadena polipeptídica se va traduciendo y liberando hacia el interior. Una peptidasa presente en el retículo libera el péptido señal del resto de la cadena de aminoácidos, quedando este libre en el interior. Una vez completada la síntesis, la cadena de aminoácidos adopta su conformación tridimensional ayudada por las chaperonas y el ribosoma se libera de la membrana del retículo.
En el interior del retículo hay unas proteínas denominadas chaperonas. Estas juegan un papel esencial en el plegamiento y maduración de las proteínas recién sintetizadas. Pero por diversas causas se pueden producir fallos en el plegamiento de las proteínas, pudiendo dar lugar a moléculas peligrosas para la célula. El mal plegamiento de proteínas es más frecuente de lo que podría parecer. En el retículo endoplásmico se produce un control de calidad de las proteínas sintetizadas, de modo que aquellas que tienen defectos, normalmente por un mal plegamiento, son sacadas al citosol y eliminadas, y permite pasar a la vía secretora solo aquellas proteínas que están correctamente plegadas. Las chaperonas también se encargan de detectar errores de plegamiento y marcar las proteínas defectuosas para su degradación. La proteína translocadora o translocón tiene forma de almeja que puede abrirse y cerrarse a través de una ranura a lo largo de la pared de la misma. A medida que un péptido en crecimiento pasa a través de un translocón, se cree que esta puerta lateral en el canal continuamente se abre y se cierra. Esto da oportunidad al segmento polipeptídico creciente de partirse de acuerdo a sus propiedades de solubilidad. Los segmentos de los polipéptidos nacientes que son suficientemente hidrófobos se disolverán de modo espontáneo en la bicapa lipídica hasta convertirse en segmentos transmembranales de una proteína integral de membrana. Estos segmentos de membrana o transmembrana adoptan una forma helicoidal. Finalmente, el translocón se mueve de posición, dejando la proteína inserta en la membrana con orientación de su extremo amino hacia la cara del lumen reticular y el extremo carboxilo en la cara citosólica de la proteína. La mayor parte de las proteínas que se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso incorporan cadenas de oligosacáridos en su paso por el mismo. Cuando la cadena polipeptídica de la secuencia de aminoácidos de la proteína en crecimiento aparece la siguiente secuencia: asparagina X serina o asparagina X treonina, donde X es otro aminoácido cualquiera. Se le llama a esta secuencia señal de glicosilación y marca el sitio donde se unirá el oligosacárido. Todas las glucoproteínas sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso reciben el mismo oligosacárido, una cadena ramificada de 12 unidades de monosacáridos. Esta se sintetiza sobre un lípido de membrana, el dolicol-fosfato, y luego es transferida en bloque a la asparagina de la señal de glicosilación. Se forma entonces un enlace N-glicosídico o glucosídico. En la síntesis del oligosacárido y su posterior transferencia participan las enzimas glucosil o glicosiltransferasas. Este glúcido se adiciona tantas veces como aparezca en la proteína la señal de glicosilación. Mientras la glucoproteína aún se halla en el retículo endoplásmico rugoso, enzimas glicosidasas remueven algunas unidades de monosacárido al tiempo que distintas glucosiltransferasas añaden otras nuevas. Se produce así una diversidad de cadenas a partir del primer bloque transferido. Un núcleo de oligosacárido original, no obstante, se conserva hasta el final de todas las glucoproteínas, de ahí que esta glicosilación reciba el nombre de glicosilación nuclear. Después que se transfirió el oligosacárido a la proteína, este oligosacárido sufrirá modificación, siempre dentro del retículo endoplásmico rugoso. Esta modificación consistirá en perder 3 glucosas y una manosa. El proceso será secuencial y será manejado o catalizado por las enzimas glucosidasas y manosidasas. Esta modificación ha de continuarse en el aparato de Golgi posteriormente. Las funciones de la N-glicosilación de proteínas quedan resumidas en este esquema. Contribuyen al plegamiento adecuado de la estructura de la proteína, les pueden proveer estabilidad, pueden modificar su
polaridad y su solubilidad. También le permite participar en los procesos de señalización, comunicación, reconocimiento, migración y adhesión celular, y juega un papel importante en el proceso de la coagulación sanguínea, cicatrización y respuesta inmune. El retículo endoplásmico liso es una continuación del rugoso, pero tiene pocos o ningún ribosoma sobre su superficie citoplasmática. Las funciones del retículo endoplásmico liso incluyen liberación de glucosa a partir de glucógeno, síntesis de lípidos y hormonas esteroides, la detoxificación de medicamentos y venenos y el almacenamiento de iones calcio. En las células musculares, un tipo especial de retículo endoplásmico liso llamado retículo sarcoplásmico se encarga de almacenar los iones calcio que se requieren para desencadenar la contracción coordinada de las fibras musculares. También hay pequeñas secciones del retículo endoplásmico liso dentro del retículo endoplásmico rugoso. Estas zonas sirven como sitios de salida para las vesículas que se desprenden del retículo endoplásmico rugoso y se llaman el retículo de transición. En las membranas del retículo no se realizan todos los pasos de la síntesis de lípidos de las membranas y es más una plataforma de ensamblado que de síntesis desde cero. Los ácidos grasos se sintetizan en el citosol y son insertados posteriormente en las membranas del retículo endoplásmico liso, donde son transformados en glicerofosfolípidos. Esta síntesis la realizan proteínas de membrana que tienen sus centros activos orientados hacia el citosol y por tanto los lípidos estarán inicialmente en la hemicapa citosólica de la membrana. El colesterol es otro importante componente de las membranas, sobre todo de la plasmática, y se sintetiza mayoritariamente en el retículo endoplásmico liso. Desde aquí es transportado por la vía vesicular o transportadores proteicos solubles. Como el cambio pasivo de los lípidos entre hemicapas o movimiento flip-flop es difícil por el ambiente hidrófobo de las cadenas de los ácidos grasos de la membrana, para que algunos de ellos lleguen a la hemicapa interna desde la citosólica se requiere la existencia de transportadores de lípidos. Estos son denominados flipasas y escramblasas o mezcladoras. Las dos hemicapas del retículo son parecidas en cuanto a la composición, aunque tienen más fosfatidilcerina y poco fosfatidilinositol en la hemicapa interna. Así, la simetría que se encuentra en las membranas de otros organelos se debe a la presencia diferencial de estas enzimas translocadoras, pero también a procesos metabólicos que eliminan o cambian unas especies de lípidos por otras. Por tanto, en cuestión de lípidos, la localización asimétrica de estos en las membranas no depende de la síntesis inicial en el retículo endoplásmico. La glucosa se almacena en forma de glucógeno, fundamentalmente en el hígado. Este órgano es el principal encargado de aportar glucosa a la sangre gracias a la regulación llevada a cabo por las hormonas insulina y glucagón. La degradación del glucógeno produce glucosa 6-fosfato que no puede atravesar las membranas y por tanto no puede abandonar las células. La glucosa 6-fosfatasa se encarga de eliminar este residuo fosfato, permitiendo que la glucosa sea transportada al exterior de la célula. Esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa, es parte o componente de la membrana del retículo endoplásmico liso. Los hepatocitos, las células típicas del hígado, tienen un retículo endoplásmico liso muy desarrollado. En sus membranas se encuentran también enzimas como la familia de proteínas citocromo P450, responsables de la eliminación de productos del metabolismo potencialmente tóxicos, así como algunas toxinas liposolubles incorporadas durante la dieta.
La superficie de la membrana del retículo se adapta a las cantidades de enzimas detoxificadoras sintetizadas, la cual depende a su vez de la cantidad de tóxicos presentes en el organismo. Las cisternas de retículo endoplásmico liso están también especializadas en el secuestro y almacenaje de calcio procedente del citosol, gracias a bombas de calcio localizadas en sus membranas. Este calcio puede salir de forma masiva en respuesta a señales extra o intracelulares gracias a cascadas de segundos mensajeros y desencadena respuestas de las células como exocitosis. El retículo sarcoplásmico, nombre que recibe el retículo endoplásmico liso en las células musculares, secuestra calcio gracias a una bomba de calcio presente en sus membranas. Como podemos apreciar en la imagen, el retículo sarcoplásmico está muy desarrollado, lo que está relacionado con su función como almacén de calcio, que es tan importante en el proceso de la contracción muscular. Estimados alumnos, en nombre del equipo de profesores de biología, queremos animarlos a que sigan esforzándose en la adquisición del conocimiento y destrezas que mañana harán de ustedes profesionales de la salud dignos y confiables. Esperamos que el apoyo que se les brinda poniendo a su disposición estos recursos didácticos sean bien aprovechados. Bendiciones a todos.